Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia en tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el aire. Amén. Amén. Entonces, ¿qué? 38. Bueno, el 38. Canta, la 34. Bendito es el Cordero de Dios, que no nace. El que por
Gracias, amado Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia en esta noche, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la obra perfecta que estás haciendo en cada uno de nosotros. Por extender tu amor, Señor, y sostenernos cada día, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, por guardarnos del mal, Señor. Por guardarnos, Señor, incluso de nosotros mismos, muchas situaciones, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, porque un día, Señor, nos diste la oportunidad de ver quién eres, Señor. Y cada día que pasa, Señor, vamos conociendo poco a poco quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, para que los afanes de este mundo, Dios, no nos cieguen el entendimiento y endurezcan nuestro corazón a tal punto que no nos permitan verte y anhelarte cada día más, Señor. Tú nos conoces, Señor, y sabes, Señor, en qué condición estamos cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, qué cosas, Señor, le hemos dado lugar, Señor, qué cosas, Señor, alimentan nuestra carne, Señor, a tal punto, Dios, que está gobierno, Señor. Por favor, examínanos, Señor, y permítenos ver, Señor, en qué estamos fallando, Señor, qué cosas, Señor, estamos haciendo que te desagradan a ti, Señor, y que en muchas situaciones, Señor, nos lastiman, Señor, sin darnos cuenta, Padre Celestial. Padre Santo, Señor, ayúdanos para que nuestra vida no sea religiosa, Señor, no sea tibia, Señor, incluso fría, Señor, en la cual, Señor, nos volvemos, Señor, doctos, Señor, en un practicar, Señor, en un hacer, en un hablar, Señor, pero nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Tú nos conoces, Señor, y nos has dado este tiempo, Dios, para que si alguno de nosotros está lejos de ti, Señor, pueda estar más cercano a ti, Señor. Atráenos, Señor, con cuerdas tuyas, Señor, con cuerdas de amor, Señor, porque pueden haber muchas necesidades, pero la mayor necesidad que tenemos, Señor, es tu presencia en nuestra vida, Señor. Por favor, Señor, si en nuestro corazón hay dureza, Señor,
Si en nuestro corazón, Señor, hay tibieza, Señor, si nosotros, Señor, hemos dado lugar a todo eso, Señor, muéstranos, Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, a dejar aquellas cosas, Señor, que nos alejan de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida, Señor, no se base en solamente ser cómoda, Señor, sino que podamos ser un sacrificio vivo ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea libre de toda amargura, Señor, de todo resentimiento, Señor, de toda tristeza, Señor, de toda frustración, de toda queja, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que sea tu gozo, Señor, el gozo de salvación en que nos sustente cada día, Señor. Tú nos conoces, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, Señor, porque nos convocaste, Señor, porque con un propósito nos tienes aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no solamente sea estar sentado, Señor, y después olvidar todo lo que se dijo y lo que se escuchó, Señor, sino que realmente nuestras vidas, Señor, vayan avanzando y den frutos dignos de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tu obra se haga en nosotros, Señor. Muchas veces, Señor, nos acostumbramos a llevar un gran peso, Señor, cuando tú puedes llevarlo por nosotros, Señor. Hermanos, los invito para que ustedes puedan levantar una oración sincera, Señor. No se conformen con las oraciones que hacemos nosotros. Ustedes también pueden orar y pedirle al Señor que nos ayude. Necesitamos la obra tuya, Señor, en nosotros. Señor, ayúdanos a no ser religiosos, Señor, a conformarnos a llevar nuestra vida de esta manera, Señor. Fortalécenos en tu espíritu, Señor. Vivifícanos, Señor. Da vida, Señor, a estos huesos secos, Señor. Tú sabes, Señor, que cuando empezamos a hastiarnos de ti, hastiarnos de tu palabra, hastiarnos de escucharnos, cansamos, nos fatigamos, es porque nuestra carne está gobernando, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos rendirla a ti, Señor, para que podamos, Señor, llevar la cruz, Señor, con gozo, con agradecimiento, en paz, en gratitud, Señor. Te necesitamos, Señor, te necesitamos cada día, Señor, y te exaltamos en esta noche porque sabemos que no hay otro Dios como tú, Señor, porque no hay otro Dios, Señor, que se compare a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tú ocupes ese lugar que mereces, Señor, en nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta noche, Señor, y te exaltamos, Señor, porque estamos necesitados de ti, Señor, y esta necesidad nunca se terminará, Señor. Gracias, inmensa obra en nosotros, Señor, porque por algo, Señor, nos tienes ante tu presencia, Señor. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Bueno, la 215. Vamos. Señor Jesús, en el principio, juntas en la tierra y los cielos prolongan en tus manos. Serán curados, mas tú permaneces, eres el mismo, y tus años no acabarán, mas tú permaneces. Para siempre.
¿Qué pasa? Es que la de las puertas de amor que hice de la que le gusta a él. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo es el Llamadas, número? Llamados. Ah, cuentas de amor. Eso creo que es la... La 322. ¿Cuál es? 322. 321. Mi amado es tan hermoso, Su dulzura es deleite a mi su hermosura es incomparable y en sus delicias me gozaré. Mi amado Es tan hermoso su dulzura es deleite para su hermosura es incomparable Jesús te gozaré. es hermoso,
A 332, hermanos. Jesucristo es todo lo que es. Emoción de ser. Dios
Bueno. Doscientos 18. Vengo a adorarte, Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu ante porque has venido del cielo.
Adorarte, Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu vengo a expresarte mi amor, porque has venido del cielo llenando mi vida de alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza, me vuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a mostrarte tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor, maravillado de ver tu grandeza, me vuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a mostrarte tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Porque has abierto mis ojos y veo tu rostro. Vengo a expresarte mi amor, porque has venido del cielo llenando mi vida. Alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza que vuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a mostrarte tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a mostrarte tus pies. Vengo a ti, Señor. Gracias. Quiero leerles, hermanos, una porción de la palabra. Encontramos en Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Una recordación de él. Ahora, mis hermanos, pues tenemos a nuestro hermano Julián, que nos quiere compartir algo que sé que va a ser de edificación para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Los que están lejos, los que están cerca. Que el Señor de infinita misericordia nos ayude por medio de su Espíritu Santo a comprender su palabra, a fin de que temamos al Señor. Temamos al Señor porque Él es bueno, pero también es justo. Bueno, pero también es justo. En su justicia debe juzgar y condenar lo que no es justo. Lo que no es justo. Entonces voy a compartir una porción básica de las Escrituras. Hermanos, ¿por qué no se corren un poquito para acá? Para que yo no tenga que esforzar mi voz. Los que están allá, córranse, que aquí hay bastante espacio. Acá, bastante espacio. Acompáñale. Acerquémonos. Y así nos vamos a distraer menos. Esto se va a grabar, ¿verdad? Lo voy a grabar aquí también. Vamos a grabarlo. Bueno, de nuevo, buenas noches. Les invito a que me acompañen al Evangelio de Juan. Vamos a leer una porción del capítulo 3. Esto es muy básico, pero no quiere eso decir que no se nos deba recordar lo que alguna vez ya oí. Entonces, para los que ya oyeron esta parte de la Escritura, esto sirve para refrescar. Capítulo 3. Juan, capítulo 3. No primero. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, sí. Entonces, para los que ya oyeron esta parte de la Escritura, sirve para refrescar, y los que aún no la han oído, entonces sirve para alumbrar, para traer claridad sobre aquellos aspectos que el Señor Jesucristo quiere que conozcamos. Entonces voy a leer y luego voy a hacer algunos comentarios. Verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios, o si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este encuentro entre dos hombres nos muestra algo muy importante, diría yo, supremamente importante. Tanto es así que Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿quién era? Nicodemo era un hombre de edad, un anciano. Pero además de ser un hombre de edad, tenía ciertos títulos importantes. Era un judío, era un fariseo, era un maestro de la ley, era miembro del Sanedrín, era una persona muy importante. Como hombre de edad podemos suponer que llevaba muchos años leyendo, estudiando y comprendiendo las Escrituras, porque era un maestro. Sin embargo, no sabía que había que nacer de nuevo. No sabía. Le extrañó el oír ese comentario de parte de ellos. Lo bueno de este relato es que Nicodemo le reconoce autoridad. Nicodemo dice que él es un hombre cuyos milagros no los puede hacer cualquiera, sino que tiene que ser avalado por Dios. Entonces, la autoridad de Jesús le permite dar una palabra a un hombre que nos puede representar como personas religiosas o como personas de pronto de mucha edad, para algunos que tienen mucha edad y que por la edad pues han vivido la vida, han tenido experiencias y creen que ya está todo bien. Tienen hijos, tienen nietos. Lo único que esperan es el morirse. Ya cumplieron. Tal vez ese era el estado de Nicodemo. Sin embargo, Jesús lo mueve y le dice, o lo remueve, más que lo mueve de nuevo. Para Nicodemo, maestro de las Escrituras, ese nacimiento no lo entendía. Le era extraño. La pregunta que le hace a Jesús, así no lo muestra. ¿Cómo un hombre viejo puede volver a nacer? ¿Podrá un hombre entrar en el vientre de su madre y volver a nacer?
Él estaba entendiendo que el nacimiento era un nacimiento natural. Pero Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. El hombre necesita nacer. Espiritualmente hablando, necesita nacer de nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque el hombre tenía un espíritu en el principio que le permitía tener comunión con Dios. Por el pecado, el hombre perdió esa facultad. En el libro de Génesis, que es el libro de los principios, se nos instruye, sobre todo muy al principio del libro, que Dios le dijo al primer hombre, le dijo que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Una palabra muy precisa y muy clara. El hombre no se podía confundir con esa palabra. Él sabía que de ese árbol él no podía comer y sabía que las consecuencias del comer de ese árbol era morir. Eso está en el capítulo 2 y en el capítulo 3 nosotros vemos al hombre, varón y hembra, porque es el hombre corporativo, comiendo del fruto que se les mandó no comer. Las consecuencias por esa desobediencia fueron instantáneas. El hombre inmediatamente se vio desnudo, avergonzado de su desnudez se cubrió y se escondió. Lo primero que le llegó al hombre, la primera sensación, fue la sensación de vergüenza. Eso es el pecado. No vergüenza, sino que ya no quería que Dios le viera. Un síntoma es Dios quien le busca. No es Adán el que le va a buscar, sino que es Dios quien le busca y lo descubre. Y lo descubre. Y le hace preguntas para que el hombre en ese estado, perdido espiritualmente, se diera cuenta de lo que había ocurrido. Lo que podemos sacar de ese capítulo 3, aparte de las muchas cosas, que el hombre fue expulsado. El hombre perdió el derecho a estar en ese lugar, que es el árbol de la vida. Dios le dio ese nombre porque ese árbol representaba la vida eterna. Tan es así que cuando Dios saca al hombre, lo saca con esas palabras. El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. No vaya a ser que tome del árbol de la vida y viva para siempre. Pues Dios lo sacó y cerró las puertas para que el hombre no pudiera entrar. Antes de eso, antes de sacarlo, la Biblia dice que Dios desnudó al hombre de las vestiduras que él se puso. Él se cosió un vestido con hojas de higuera para cubrir la desnudez. Pero lo que vemos es que luego Dios vistió al hombre con pieles de animal. Para vestirlo con pieles de animal, debemos suponer que primero Dios le tuvo que quitar el vestido que el hombre se había hecho. Y Dios lo vistió con un vestido que él mismo había hecho. O sea, ese vestido de pieles de animal, Dios se lo puso al hombre para mantenerlo vivo
para mantenerlo vivo. Y este es el protoevangelio. Este es el evangelio del principio, que nos muestra que alguien tuvo que morir para que el hombre no muriera. Un animalito entregó su vida, un animal que no había cometido el pecado, inocente, entregó su vida para que Dios pudiera tomar sus pieles y cubriera al hombre. Esto tiene que poner muy bravo a aquellos que protegen animales, aquellos que no permiten que los animales sufran, y eso está bien, que los animales se les dé muerte. Bueno, si los animales no murieran, no podríamos comer sus carnes. Pero hay algunos que ni siquiera la carne del pan. Yo no voy a criticar eso. Simplemente lo que digo es que Dios mató a ese animal. ¿Está Dios en contra de los animales? ¿Es Dios malo que mata a un inocente? Bueno, en nuestra propia manera de pensar seguramente vamos a decir que sí. Pero si Dios no mata a ese animal, el hombre tiene que ser eliminado ese día y no estaríamos contando esta historia, la raza humana no existiría. Pero tanto amó Dios al hombre. Esa ya es la manera como Dios piensa. Tanto amó Dios al hombre que ejecutó un inocente para que el culpable no muriera. Esa es la justicia de Dios, no es la nuestra. Nosotros no haríamos tal cosa. Sin embargo, este capítulo 3 que estamos leyendo tiene un centro a lo largo de todos los versículos, que es el que vamos a leer. Porque las preguntas de Nicodemo al maestro que le estaba hablando, a Jesús en su encuentro nocturno, le llevaron a dar estas respuestas. Entonces, si quieren, vamos al verso, acompáñenme, y luego vamos a conectar todo con la ayuda del Señor. Vamos a conectar todo, el por qué es necesario nacer de nuevo. Entonces, desde el verso 14, desde el 14, capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en el mismo capítulo. En el mismo capítulo donde encontramos esta escena, esta conversación entre dos hombres. Que a Jesús le está llevando poco a poco al Nicodemo a entender por qué es necesario nacer de nuevo y cómo el hombre puede nacer de nuevo. Entonces, lo primero que Jesús señala es que Nicodemo, un maestro de Israel, un fariseo entre fariseos, debe nacer de nuevo. Pero debe nacer espiritualmente. Espiritualmente. Esto es algo que los judíos no entendían. Curioso. Los judíos piensan o pensaban, bueno, seguramente algunos siguen pensando igual, que como el hombre está vivo biológicamente y psicológicamente está bien. Ese es el estado en el que nos encontramos todos. Nuestra mente está activa, psicológicamente hablando, pensamos, discernimos, creemos ciertas cosas, sumamos, restamos, tenemos una capacidad de raciocinio. Tenemos una capacidad para amar a los seres queridos, también de aborrecer ciertas cosas. Entonces hay un sistema en la mente del hombre que le permite experimentar cierta vida. El hombre puede decir, estoy vivo. Y también en el cuerpo, si experimenta salud, fortaleza, también puede decir, me siento vivo, me siento saludable.
Bueno, esas son dos clases de vida que el hombre tiene y experimenta. La vida del alma, que es la vida psique, la vida del cuerpo, que es la vida bios. Pero hay otra vida, que es la vida zoe, que es la vida del espíritu. Esa vida, el hombre que no ha nacido de nuevo, no la tiene. No la tiene ¿por causa de qué? Por causa del pecado heredado de Adán. Ya vimos que el hombre fue expulsado y no se le permitió comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida le permitía vivir para siempre, pero iba a vivir en un estado de muerte espiritual, porque la muerte espiritual ya le había llegado al hombre en el momento en que él comió, en el momento en que él se vio desnudo y se avergonzó. La muerte espiritual ya le había llegado. Ya el hombre se separa de Dios, no quiere ver a Dios, se esconde de Dios, Dios tiene que buscar. Ahí está la muerte espiritual. Aunque la otra muerte todavía no la ha experimentado. La va a experimentar años después por causa de que no puede comer del árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida tipifica a Cristo. Tipifica. Pero Cristo es mucho más, porque Cristo no solamente nos da esa vida natural, sino que Cristo nos otorga la vida espiritual, la que el hombre necesita. Nosotros esta semana estamos celebrando la Pascua. Estamos celebrando la muerte de Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús murió en el momento en que el sacerdote sacrificaba el Cordero Pascual. A la misma hora, mientras que el sacerdote, el sumo sacerdote, sacrificaba el Cordero tal y como era la tradición, a esa misma hora, el verdadero Cordero, el que moría por la condición caída del hombre, a esa hora moría el Señor Jesucristo. Lo que le explica entonces Jesús a Nicodemo es que así como Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce, lo que estaba ocurriendo en el tiempo del desierto es que las serpientes del desierto venenosas estaban mordiendo, por causa del pecado, estaban mordiendo a los israelitas. Y los israelitas estaban muriendo en cantidades por el veneno de la serpiente. Dios quiso crear a la serpiente de esa forma, para hacernos ver qué tan mortal es el veneno de Satanás, qué tan mortal es la palabra de Satanás. Cuando el hombre oye a Satanás y le cree, eso produce muerte. O sea que la muerte espiritual llegó porque el hombre oyó a la serpiente y le creyó a la serpiente y comió del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Pues ahora, muchos años después, estaba sucediendo la figura de Satanás, figura del dragón, de aquel enemigo de Dios y del hombre y de la iglesia. Estaban matando a los israelitas. Pero los israelitas vienen a donde Moisés y le dicen, mira, ¿qué hacemos? Nuestros visto hijos morir, hemos visto que Moisés va a donde Dios le dice, mira, que el bronce tipifica juicio. Y allí entonces, en una vara, enroscada la serpiente, era levantada cuando los que habían sido mordidos por las serpientes venían a Moisés. Entonces Moisés les decía, cuando vea esta vara levantarse,
el veneno y la consecuencia mortal del veneno cesa. Y así estaba sucediendo. Dios sabía que en el futuro un asunto similar iba a ocurrir. Algo relacionado con la muerte. Algo relacionado con el veneno. Pero no el veneno natural, que nos mata naturalmente, sino el veneno que mata espiritualmente. Por eso Jesús le menciona a Nicodemo, un maestro de Israel, le dice, así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, o sea, Nicodemo entendía y conocía esa historia y sabía por qué había sido levantada, para sanar a los que habían sido mordidos por la serpiente. Asimismo, dice Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que le mire y crea no se pierda. Aquí Jesús está hablando de un asunto espiritual. Entonces Jesús fue levantado en una cruz, en un madero, para sanar, y más que sanar, salvar al hombre de su condición de muerte espiritual. Entonces todo se conecta. Jesús le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede ser eso? Jesús le muestra, la única forma en que puedes nacer de nuevo es cuando llegues a creer que aquel que va a ser levantado en la cruz te puede salvar. Entonces el ejemplo que Jesús da es excelente, porque no fue dado por causa de los que estaban siendo mordidos por la serpiente. Claro, ellos estaban siendo sanados, pero fue dado para ese momento preciso. Dios preparó esa situación, esas serpientes de fuego, ese Nejustán, para esto que Jesús le estaba mostrando a Nicodemo, para que Nicodemo, un maestro, pudiera entender la dimensión de lo que es la muerte, de lo que significa ser mordido por una serpiente, espiritualmente hablando, porque Nicodemo conoce también el capítulo 3 del Génesis, donde se muestra que hay una serpiente. Apocalipsis 14 habla de la serpiente antigua, y luego ya la muestra como un dragón de 7 cabezas. Y luego dice quién es, dice que es el diablo y Satanás. Entonces el diablo y Satanás, que es el que engaña, y ha engañado, y sigue engañando, y pone un velo sobre las personas para que las personas no vean, no crean, no entiendan. Pero el Espíritu Santo ha venido para quitar el velo. El Espíritu Santo ha venido para mostrar la realidad espiritual y para que todo aquel que de verdad se inquiete por su vida eterna pueda recibir salvación al mirar a Jesucristo. Hoy se celebra en el mundo judío, se celebra la Pascua. Hoy viernes, ellos comen, hacen una cena y comen un cordero. Pero nosotros sabemos cuál es el cordero. Nosotros ya no vamos a las figuras, no vamos a las sombras. Ya no celebramos esas fiestas que son muy bonitas, pero que de nada sirven. Porque si no vemos por la fe a Jesucristo como el Cordero, que fue entregado, que fue partido, entonces no podemos ser salvos. No podemos nacer de nuevo. Hermano, el asunto aquí importante, el asunto central, es la necesidad de nacer de nuevo. Ese es el asunto. No sé si la cristiandad en su gran mayoría entienda esto y entendiéndolo, de verdad ponga su confianza en Jesucristo para nacer de nuevo, porque no se trata de que querramos nacer de nuevo, de que la palabra me parta y yo diga, yo quiero nacer de nuevo.
yo necesito nacer de nuevo. Claro que sí. De eso se trataba esta charla entre Jesús y Nicodemo. Que Nicodemo entendiera que necesitaba nacer de nuevo y que el único que lo podía salvar era el que iba a ser levantado en la cruz del Calvario. Esta charla Jesús la tuvo con Nicodemo tiempo antes de morir. Pero cuando se dieron los acontecimientos, Nicodemo entendió de qué era que se trataba. Nicodemo entendió que aquel que iba a ser levantado, y lo vio levantado, estuvo en el tiempo en que Jesucristo fue crucificado y se acordó de esas palabras. Y con seguridad esas palabras fueron las que le llevaron a poner sus ojos y su confianza en el que estaba muriendo en el madero. La vida cristiana está centrada en aquel que murió en el madero. El apóstol Pablo dice que no se propone enseñar nada aparte de Jesucristo y este crucificado. Con seguridad Pablo enseñó muchas cosas. De hecho, era un maestro formidable. Las epístolas de Pablo nos muestran toda la revelación que el Señor le había dado. Pero fíjese que después de mucho tiempo llegó a una conclusión. Llegó a una conclusión. Que la enseñanza primordial para el discípulo de Jesucristo es la muerte del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tiene la comisión de revelarnos al Señor Jesús. Pero no nos lo va a revelar sin que tengamos una base. El Espíritu Santo trabaja sobre una base. Cuando el Espíritu Santo descendió el día que el Señor Jesucristo fue bautizado, se puso sobre una base. ¿Y cuál era esa base? Jesucristo mismo. Cuando Él descendió, se posó sobre el verbo de Dios. La palabra y el Espíritu están casadas. No podemos tener palabra sin que tengamos el apoyo del Espíritu, que es el que confirma esas palabras. Para que tengamos el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, o sobre nosotros, o con nosotros, necesitamos la palabra de Dios. Esa palabra es el verbo, y ese verbo es el Hijo. El Hijo es central en nuestra vida cristiana. Y la centralidad del centro de la vida cristiana, si podemos decir que hay un centro del centro, es la muerte del Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos ayude a ver mejor lo que significó la muerte del Señor Jesús. Tanto es así que se dice antes de y después de. La muerte del Señor Jesucristo dividió la historia en un antes y en un después, aunque los ateos que no creen en Dios digan que no, a ellos les toca firmar sus cheques con esa fecha o escribir sus cartas con esa fecha. ¿Qué fecha? La que tenemos hoy, 2022 después de Cristo. Porque si firmamos con otra fecha, nadie va a entender. Entonces la fecha universal es 2022. Estamos en abril, ¿qué? 15 del año 2022. Esa es la fecha universal. Hermano, Jesucristo es la centralidad. Lo que estamos celebrando hoy, estamos celebrando la muerte del Señor. Pero mire que el Señor no solamente murió en la cruz. Eso es muy importante. Sin la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no habría esperanza para el hombre. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario permitió que se pagara la deuda que el hombre le debía a Dios. ¿Sabe por qué el hombre salió vivo? El hombre debió haber muerto ese día. Dios le dijo, morirás. El hombre salió vivo porque un animal fue
sacrificado a cambio de él. Ese animal es un tipo de Jesucristo. Si nosotros estamos vivos ahora, es porque Adán salió vivo. Si nosotros estamos vivos, es porque Dios está esperando que un día reconozcamos a Jesús como el único y verdadero Salvador de nuestras almas, como el único capaz de perdonarnos, como el único capaz de quitar el pecado del mundo, como el único capaz de perdonarnos con su sangre, pero algo más, el único capaz de darnos su espíritu. El espíritu del Señor Jesús es el que permite que el hombre, muerto en sus delitos y pecados, pueda ser regenerado. El espíritu del hombre está muerto. A eso se refería Jesús. Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Jesús le estaba hablando de su espíritu. Es necesario que tu espíritu renazca. Y para que renazca, es necesario que se cumplan ciertos pasos. Número 1, que yo muera. Número 2, que yo resucite. Número 3, que yo te conceda en el poder de resurrección darte mi espíritu. Pero para que tú puedas tener mi espíritu, Nicodemo, tú tienes que reconocer que yo morí por ti. Tú tienes que reconocer que eres un pecador que necesita un salvador. Tú tienes que reconocer que no hay nadie, absolutamente nadie, capaz de salvarte de la muerte eterna. Y este es el verso central, que es el que vamos a leer. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, como algunos podrán decir, bueno, no, yo no tengo problema. Yo creo que Jesucristo murió, yo creo que Jesucristo, sí, Él es el Salvador. Yo creo que Jesucristo me ha salvado porque Él es el Salvador. Yo lo he visto con mis ojos de fe y pongo mi confianza en Él y bueno, eso está bien. Pero el Señor Jesús sigue adelante y sigue mostrando un cuadro para aquellos que de pronto se quieran quedar con lo que es muy básico. Leamos desde el 17 en adelante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Ahora Jesús va a ser más específico. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto lo escribió el apóstol Juan. El apóstol Juan usa esta terminología, luz. Una terminología que vuelve a usar en su primera carta. Pues es necesario que conectemos para que veamos de qué es que Juan habla. ¿Cuál es la implicación de la luz? Porque está hablando de la luz, está hablando de las obras malas, está hablando de las tinieblas. Entonces quizás necesitamos a las preguntas que podemos hacer, bueno, ¿y qué son las tinieblas? O esa luz, ¿qué significa? Bueno, esa luz significa la luz de Dios.
la cual Dios nos dio por medio de Jesús, que es la luz. Aunque Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Una luz que somos cuando nos acercamos a aquel que es el resplandor. Y nosotros como la luna, que no tiene luz propia, resplandecemos con la luz del sol. Entonces Jesús es como la luz del sol que resplandece sobre nosotros para que nosotros que no tenemos luz propia, resplandezcamos con la luz del sol, que es Cristo. Entonces, esa luz que resplandece, porque nos hemos acercado a aquel que es la luz, tiene una manera de verse. Y vamos a Juan entonces. Juan, capítulo 1. Yo doy gracias a Juan porque Juan es un apóstol de mucha revelación. Primera de Juan. Sí. Primera de Juan. ¿Yo qué dije? Ah, bueno, sí, pues está bien. Primera de Juan, capítulo 1. Entonces miremos la luz. Vamos a ver la luz. Dale un toquecito a Alejo que se está durmiendo. Bueno, bueno, Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. O sea que la comunión es ¿con quién? Primeramente con el Padre. Primeramente con el Padre. Ellos tuvieron comunión con el Señor Jesús. Se conocieron en vida, lo oyeron, lo palparon y finalmente quedaron plenamente convencidos de que Él era el Hijo de Dios. Y le siguieron hasta la muerte. Todos se decidieron a seguir al Señor Jesús. Después con el Espíritu que les dio, siguiendo el Espíritu que les dio, entonces siguieron a Jesús hasta terminar sus vidas o en el martirio o como Juan. Juan no murió de mártir, murió de anciano. Bueno, ya el Señor sabrá de qué vamos a morir. Siempre nuestra muerte será la que merezcamos. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Aquí está otra vez esta mención a la luz. Dios es luz. Recuerde lo que dijo Juan en el pasado. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Está hablando de la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino. ¿Sí? Que la luz vino. Bueno, la luz vino en la figura de aquel que es el Hijo de la luz. Jesucristo. Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mire, aquí menciona nuevamente, tiene este lenguaje, ¿no? El lenguaje de las tinieblas. Hermano, no se me distraiga. No se me distraigan porque esto es clave. O sea, aquí hay unos detallitos muy sensibles que los podemos o tomar o los podemos perder. Entonces no nos distraigamos. No nos distraigamos porque es verdaderamente importante lo que dice Jesús acerca de nacer de nuevo. Pero va mucho más adelante. Porque sirve como examen para nosotros. Es un examen. Hemos nacido de nuevo, somos de la luz,
¿Tenemos comunión con la luz o con las tinieblas? ¿Cuál es la comunión con la luz? De eso está hablando Juan. Entonces Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, con la luz, pero andamos en tinieblas, o sea, si andamos en tinieblas, porque no tenemos comunión con Dios, que es la luz. Entonces, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si esto lo conectamos con Juan, el Evangelio de Juan, y yo le daría a ustedes una pregunta y ustedes me responderían, ¿qué es andar en tinieblas? ¿Ah? Bueno, esa es una respuesta muy simple. No, según lo que hemos dicho, aquí no se ha mencionado el pecado. Se ha mencionado la luz, las tinieblas, la comunión, la necesidad de nacer de nuevo. Obviamente que una cosa es el pecado. El Señor vino a librarnos del pecado, vino a ponernos en la luz para que teniendo luz podamos tener comunión con Él, con Jesucristo y con su pueblo, que es la iglesia. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Qué significa andar en tinieblas? ¿Ah? No andar en comunión con quién, con el Señor Jesucristo. Claro, claro, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Examen. ¿Cómo se ven las tinieblas? Cuando no tenemos comunión unos con otros. Ese es el examen. Cuando el que dice que tiene comunión con Dios, pero no tiene comunión con los hijos de Dios, el tal está en las tinieblas y es mentiroso y no practica la verdad. ¿Cuál es la práctica de la verdad? Sí, pero en este contexto, ¿cuál sería la práctica de la verdad? La comunión. La comunión. Porque es que es muy fácil decir, no, yo creo en Dios. No, yo soy creyente. Yo creo en Dios. Y las obras mías son las siguientes. Yo oro 5 horas al día, leo la Biblia 10 horas al día, me conozco la Biblia de memoria, tengo comunión con Dios. Pero estos problemas de la comunión también los apóstoles los tuvieron que vivir. Ellos vivieron todos estos asuntos que nosotros vivimos hoy en día. Y la falsedad de creer que yo tengo comunión con Dios, pero soy un llanero solitario. Y siendo yo, digo, no tengo comunión con Dios. Pero según el examen del Espíritu, que dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuáles son las obras malas? Tener comunión con los hermanos. No tener comunión con el cuerpo de Cristo. Esas son las obras malas. Esas son las obras malas. Mire que Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque su novia se ha preparado y se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es que las acciones justas de los santos. Son las acciones justas de los santos. Primero, comunión con Dios. Primerísimo, la comunión con Dios. Segundo, la comunión que se tiene con el pueblo de Dios. Entonces, la iglesia existe porque el Señor Jesucristo vino a resolver el problema de separación que había entre el hombre y Dios, y el resultado, ¿cuál fue? Tomad de mi cuerpo, que es partido por vosotros, tomad de esta copa, porque ese es el nuevo pacto que mi Padre hace con ustedes. Entonces, el cuerpo de Cristo es el resultado de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz.
Y cuando hablo del cuerpo de Cristo, no estoy hablando de una iglesia institucional. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. El cuerpo de Cristo es el que está conformado de miembros que son visibles, identificables, activos, que tienen presencia y que juntos comparten la comunión. Juntos comparten la comunión. Que el Señor nos ayude, porque cuando dejamos esto, cuando comenzamos a distanciarnos de los hermanos, es porque nos estamos distanciando primeramente de Dios. Primeramente de Dios. Yo no puedo ir al cuerpo sin primero ir a Dios, que es la luz. Porque Dios, que es luz, el que está en luz, como Dios es luz, o sea, el que alumbra, el que resplandece, es porque el resplandor de la gloria de Dios está en él, y la consecuencia es que tiene comunión con los hermanos. Y esto yo lo digo no para condenación, ni mucho menos, sino para que examinemos. A este examen hacía referencia el apóstol Pablo cuando los santos iban a comer a la mesa del Señor. Examínese cada uno a ver cómo está, a ver si de verdad está en la verdad, a ver si está en la comunión del cuerpo de Cristo. Porque el problema de los corintios era que estaban divididos. Los corintios no estaban unidos en un solo corazón, en una sola mente. Había divisiones en el centro de la vida. Porque el asunto no es de afuera, es más interno que externo. Aunque lo interno manifiesta lo externo. Si de verdad yo estoy internamente hablando, teniendo mi relación con Dios en fe, en el temor genuino que se tiene a alguien que es justo y que camino en obediencia a su palabra, de verdad que la luz de Dios está conmigo. O Dios, que es luz, está conmigo, y como consecuencia yo estoy con su pueblo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Piense bien, hermano, ¿qué significa eso? El cuerpo de Cristo. Porque a veces hemos oído tanto el nombre cuerpo de Cristo que ya lo decimos sin pensar muy bien lo que eso significa. El cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y tiene un cuerpo. Y en ese cuerpo nos ha incluido. Y nosotros estamos ahora en Él porque nos incluyó por lo que hizo en la cruz del Calvario. Y por el pacto que Dios hizo con los hombres. Nuevo en la sangre de Jesús, no sangre de animales. Entonces, mis hermanos, la comunión del cuerpo de Cristo es muy importante. Muy importante. Es algo que demanda de nosotros mucha atención. Mucha atención. Porque no es algo ligero. No es algo ligero. Es algo de vida o muerte, lo que estamos leyendo. ¿Estás en luz? ¿Estás en tinieblas? ¿Realmente has nacido para Dios? ¿Eres de Dios? ¿O eres un hijo de la religión? Creo que comentábamos hoy en la tarde algo al respecto. Cómo el engaño de la religión ha hecho tanto daño al hacerle creer al que se dice de Cristo, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, decir que es un cristiano. Esa palabra también ha perdido su valor. Porque en el tiempo antiguo ni siquiera eran llamados cristianos por ellos mismos. El nombre cristiano se lo dieron los de afuera. Pero ellos mismos se decían, somos los del camino, porque sabían que seguían a Jesús. Somos santos, porque sabían que habían sido separados para Dios y se santificaban para Dios. Somos discípulos porque estaban aprendiendo de Jesús. Entonces era un lenguaje espiritual que tenía que ver con enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, que tenía que ver con familia, el linaje, familia, somos una familia, no natural, somos la familia de Dios. Y como familia de Dios
Tenemos que entender lo que es una familia y avanzar más en las expresiones de lo que es una familia, cómo la familia se ayuda, cómo se protege, cómo ayuda al que se cayó para que no permanezca en ese estado, cómo se soportan los unos a los otros, cómo se apacientan, cómo se esperan los que tienen fe a los que todavía no han desarrollado fe. Eso es una familia. Y esas cosas no se pueden dar virtualmente, hermanos. La virtualidad, gloria a Dios, porque se nos permite de alguna manera tener virtualidad, pero la virtualidad, sí, si la podemos nosotros cambiar por la expresión del cuerpo de Cristo, por esto que tenemos aquí, que no es virtual, sino que podemos vernos, podemos oírnos, podemos abrazarnos, podemos sentirnos, es decirnos hermanos verdaderos, porque somos el cuerpo de Cristo, de carne. O sea, Jesús tiene un cuerpo de carne, que somos nosotros, donde cada uno de nosotros es miembro, y como miembro no se puede separar olímpicamente. No puede decir, no, yo hoy no, hoy estoy cansado, hoy no voy. ¿Cómo puede un miembro de mi cuerpo decir, hoy no voy a trabajar? Todos trabajan, les guste o no les guste, y si no trabajan es porque están enfermos y necesitan descansar, o porque lo mutilaron y ya no pertenece al cuerpo. Pero mientras que esté en el cuerpo, está para mi servicio. Todos los órganos, todos los miembros me sirven y me sirven bien. Y doy gracias a Dios que me dio estos miembros porque me sirven bien. Con ellos puedo cocinar, con ellos puedo comer, con ellos puedo escribir, con ellos puedo trabajar, con ellos puedo hacer muchas cosas, caminar, ver, oír. Todos son miembros. Y el Señor Jesús quiere que nosotros entendamos eso. Porque de eso depende estar en luz o estar en tinieblas. La comunión significa somos uno en Cristo. Trabajamos todos los unos para los otros porque eso glorifica la obra de Cristo en la cruz. Pero si yo me aíslo, entonces ¿cómo? Voy a tener en cuenta al hermano que tiene algo para nosotros, pero que no lo da porque no está. ¿Acaso 1 Corintios 12 dice que no todos son apóstoles? Pues no todos son apóstoles. Gracias a Dios no todos son apóstoles. No todos son profetas. No todos hacen milagros. No todos tienen don de lenguas. No todos interpretan. O sea, dentro del cuerpo de Cristo, unos tienen, otros no tienen. Unos tienen el don de milagros, otros no lo tienen. Pero tienen otra cosa que el otro no tiene. Nos hacemos falta. Un enfermo, llamen al hermano que tiene el don de hacer milagros, llámenlo. No, no está. El enfermo muere porque él se ausentó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, nosotros no podemos olímpicamente ausentarnos de la actividad propia que el cuerpo de Cristo tiene. Así como mi cuerpo no se declara en huelga, asimismo, los miembros del cuerpo de Cristo no pueden declararse en ausentismo porque dejan de operar. La Biblia dice que según la actividad propia de cada quien vamos creciendo. Vamos creciendo, ¿sí? Nos vamos ayudando para ir creciendo en amor, siguiendo la verdad en amor. ¿Hasta dónde? Hasta aquel que es la cabeza, Cristo. Vamos creciendo. ¿Pero por qué? Porque cada uno que tiene una actividad se ayuda. Y con esa actividad entonces fortalece el cuerpo de Cristo y se desarrolla algo que se llama amor. Y que la Biblia lo llama también luz, estar en luz. Entonces, hermanos, nosotros para eso está la Escritura. Porque tenemos muchas veces que examinarnos si de verdad
Estamos caminando en la verdad. Si de cierto te digo, os es necesario nacer de nuevo. Que no seamos como el Nicodemo religioso, ¿sí? Anciano, conocedor de las Escrituras, maestro de Israel, pero que no había nacido de nuevo. No sabía cómo. Nosotros ya sabemos cómo. Bueno, hemos nacido para Dios, hemos nacido en un cuerpo para servir ¿a quién? A Cristo. No es para servir nuestros intereses. Y no es que dejemos de servir nuestros intereses. Los vamos a servir, pero en segundo lugar. El primer lugar será Cristo. Y si de verdad buscamos el reino de Dios y su justicia, porque eso es tener a Dios en primer lugar, bueno, a Cristo. Jesús siguió a Dios. Nosotros seguimos a Cristo y siguiendo a Cristo seguimos a Dios. Entonces, si tenemos a Cristo como primero, no vamos a tener problemas. No los vamos a tener, porque el Señor Jesús reprende al ángel de la iglesia de Éfeso y le dice: has dejado tu mejor amor. Está hablando de eso. Está hablando de ese servicio a Cristo como el primero. Como el primero. Tendrá el primer lugar y tendremos que dejar las cosas que consideramos propias para servir primero al Señor. Después de que servimos al Señor y el Señor está satisfecho con nuestro servicio, ahora sí servimos lo nuestro. En una casa, ¿a quién se le sirve primero? En una mesa, los platos, la comida, ¿a quién se le sirve primero? ¿Es el siervo el que se sienta a comer primero? ¿O es el amo el que come primero y luego come el siervo? Es así, ¿cierto? ¿Nosotros somos amos o somos siervos? ¿Quién debe comer primero? El amo, que es el Señor. Entonces, cuando el amo está satisfecho de lo que le hemos dado, entonces vamos a comer nosotros. Pero como al Señor Jesús no lo vemos, porque Él es espíritu, pero lo vemos en los hermanos, porque el que me ve a mí, ve al Padre, y ahora podríamos decir, el que ve a uno de los pequeñitos, me está viendo a mí. El que le da un vasito de agua a uno de los pequeñitos, a mí me está dando el agua. El que visita en la cárcel a uno de mis pequeñitos, a mí me está visitando. Entonces Jesús es muy claro al decirnos de qué forma le servimos a Él. En los pequeñitos. Y los pequeñitos somos nosotros. ¿Cierto, hermanos? Entonces, espero que haya quedado claro todo esto que tiene que ver con nacer de nuevo, ser de la luz, no estar en las tinieblas, tener comunión con Dios primero, con Jesucristo, y como Dios es luz, si estamos en luz, vamos a tener comunión unos con otros. Ese será, yo creo, el examen que el Señor Jesús nos va a hacer cuando estemos delante de Él en su tribunal. ¿De qué manera me serviste? ¿De qué manera me serviste? Bueno, no, mira, en tu nombre echamos milagros, echamos demonios a la lata, hasta muertos resucitamos. Algunos dirán eso, algunos dirán, esto dice el Señor Jesús. Vendrán algunos diciendo, mira, los dones espirituales estaban muy activos, porque eso se hace con el poder de los dones espirituales. Pero qué triste que el Señor tenga que decirnos, ¿tú quién eres? No te conozco. Apartados de mí, hacedores de mal. ¿Qué querrá decir eso? ¿Será que los dones están relacionados con el carácter? ¿Será que el poder del espíritu, el carisma del espíritu, el hablar en lengua, el profetizar, hablan de carácter, hablan de madurez, hablan de entender que para que el Señor Jesús diga, te conozco, ¿en dónde me va a conocer? ¿Afuera, echando demonios, o adentro, donde yo estoy en su casa, teniendo comunión con los suyos? ¿Amén? Amén. Ahí es donde Él dice, te conozco. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos
Señor, a temerla y a arrepentirnos radicalmente. Que tengamos una circuncisión de corazón, rasgar el corazón, una conversión o reconversión. Si algún día estuvimos caminando contigo en fidelidad, pero por alguna razón nos apartamos, Señor, queremos regresar nuevamente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar siempre que nos desviamos. No permitas que nos distanciemos de ti. Tú eres el que sabes. Tú eres el que sabe de qué manera me he distraído, aún con el ministerio. He tomado más en cuenta el ministerio que tu casa, que a los tuyos. Perdóname. No queremos que la iglesia gire alrededor de nuestro ministerio. Queremos girar alrededor tuyo. Amén. Y que los ministerios como coronas y galardones se pongan a los pies tuyos. Y te digamos, Señor, somos tus siervos. Henos aquí. ¿Qué hemos de hacer? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice tu palabra y aquellos que la reciben con corazón alegre. Y es en el nombre de Jesús. Amén. 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 Solo el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Solo el que ha nacido del Espíritu tiene vida eterna en Jesús. Nacidos para vida eterna, desde las tinieblas a la luz, para la alabanza de su gloria. Somos nuevas criaturas en Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor porque nos permite ver nuestra condición de no poder ver y entender qué es estar aislado, qué es estar juntos y unánimes. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder entender eso. Ayuda a los hermanos, Señor, que en este momento están siendo pasados por esta situación, para que vuelvan, para que se den cuenta de que estando distantes del cuerpo, Señor, están aborreciendo, te están aborreciendo sin darse cuenta. Decimos esta palabra y que sea por nuestros corazones. Amén. Amén. Bueno, damos ya por concluida la reunión y quisiera, hermanos, recordarles el itinerario de mañana para que no se nos olvide, porque somos muy olvidadizos. Si seleccionamos lo que nos conviene y lo que no, lo dejamos ahí al lado. El sábado, que sería para el día de mañana, iniciamos con la oración matutina de 6 a 7. La vamos a hacer aquí en la sala. Pedirle al Señor que nos despierte. Ay, nuestra redarguya. De 6 a 7, el desayuno es de 7 a 8. Y ahí viene ya la enseñanza con el hermano Quicho, de 9 a 11. Dejo allí para, ya de ahí ya seguiremos con el itinerario ya de la tarde. Entonces, damos gracias a los hermanos del Zoom que estuvieron allí, sabiendo de que estuvieron escuchando, que no hubo inconvenientes con el audio. ¿Escucharon bien toda la prédica, hermanos? Hermano Jaime. Sí, hermano, perfecto, perfecto y claro. El hermano Diego, el hermano Diego Romero también.
Sí, señor. Entonces, los hermanos de aquí de Patio Bonito se despiden. Hasta la próxima, hasta mañana. Hasta mañana. Que descansen. Bendiciones.